Dentro de muy poquito vamos a tener un bautismo en la iglesia. Ya hay varios hermanos que se están preparando para este momento, para dar este paso del bautismo. Ahora yo quisiera compartirles brevemente qué es el bautismo, ¿sí? ¿Qué significa la palabra bautizar? Yo le voy a pedir a Eliana que pase y lo vamos a ver de forma bien gráfica. Acá Eliana tiene un recipiente con un líquido, con agua teñida con un color, ¿sí? Ahora, la palabra bautizar significa sumergir en un líquido, ¿sí? Yo te voy a pedir que sumerjas esa tela en ese líquido. Cuando los griegos hablaban de bautizo o de bautizar, estaban hablando de esto que estamos viendo. Era sumergir una tela en un líquido con el fin de que esa tela, al sumergirse en ese líquido, en este caso de color azul, tiñera la ropa o la tela que pusieran. Ahora mira, sácale la tela. Ahí está. ¿Pueden ver el cambio? Cuando Eliana metió esa tela en este líquido, lo bautizó, literalmente. Lo sumergió, no lo roció, ¿sí? Bautismo no es sinónimo de rociar. Bautismo es sinónimo de sumergir con el propósito de que esa tela, de que lo que estamos sumergiendo en el líquido, al salir de esa agua, tenga una nueva identidad. Gracias, Eliana. Entonces, ¿qué significa la palabra bautizar? Sumergir, no rociar, ¿sí? Ya queda claro este concepto. Ahora, nosotros, los que creemos en Jesús, una vez que le pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados y que entre a vivir en nuestros corazones, lo queremos hacer de una forma visible y bien práctica y bien gráfica a lo que ocurrió dentro nuestro. Así que, ¿cuál es el significado espiritual que tiene el bautismo? ¿Sí? Es un acto simbólico, ¿sí? Es un acto simbólico, público y visible ante las personas y ante el reino espiritual, ya sea Dios, ya sea el diablo, ya sea los demonios o los ángeles. Es un acto simbólico, público y visible, ¿sí? Que expresa nuestra identificación con Cristo y sus enseñanzas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros nos bautizamos, estamos expresando de manera visible, de manera práctica, de manera pública, ante nuestros amigos, ante el reino espiritual, ante Dios, ante las demás personas. Estamos de alguna forma contándoles de forma visible lo que pasó en nuestros corazones cuando Cristo entró a vivir a nuestras vidas. El bautismo, además, es el primer paso que debe dar alguien que quiere ser realmente un discípulo de Jesús. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Un verdadero discípulo de Jesús, a través del bautismo, le cuenta a las demás personas de su compromiso y fidelidad a Dios. Ahora, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 6 el significado del bautismo. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en una nueva vida. Y el versículo 11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué estaba diciendo acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le hablaba a los cristianos de la iglesia en Roma y le decía: ahora que ustedes son hijos de Dios, ahora que saben que la gracia de Dios es mucho mayor que el pecado, ¿qué van a seguir haciendo? ¿Van a seguir permaneciendo en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí? En otras palabras, ¿vamos a pecar por deporte y total Dios nos perdona? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pablo le dice: recuerden lo que ustedes hicieron el día que se bautizaron. ¿Sí? Recuerden lo que ustedes hicieron el día que se bautizaron.
Yo le voy a pedir a Eliana que pase. Y vamos a ver de forma gráfica lo que Pablo está diciendo. Sin Cristo estábamos muertos, dice la Biblia, a nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados a vivir una eternidad lejos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y veníamos de esta forma, cargados de pecado, de odio, de infidelidad, de idolatría, de mentira, de orgullo, ¿sí? Esta era la forma en que veníamos a Cristo. Pero cuando le entregamos nuestros corazones al Señor, así de manera simbólica lo vemos en el bautismo, hagamos de cuenta que esta fuente está llena de agua y que esta fuente representa a Cristo. Nosotros, ¿qué hacemos en el bautismo? Caminamos hacia la fuente y nos sumergimos en el agua. En ese momento que nos metemos en el agua, nosotros estamos diciendo que así como Cristo murió, nosotros al sumergirnos y quedarnos dentro del agua, estamos muriendo a nuestra pasada manera de vivir lejos de Dios, llena de orgullo, de odio, de pecado, de rencor, de infidelidad. Y así como Cristo resucitó de la muerte con poder, nosotros cuando salimos del agua nos levantamos a una nueva vida en Cristo. Y ahora tenemos una nueva naturaleza. La Biblia dice que ya no somos más enemigos de Dios. Dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y el bautismo es nada más y nada menos que la representación de lo que pasó en nuestros corazones. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿quién puede bautizarse? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién debe bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? Si el bautismo en agua representa de manera visible el cambio que hubo en nuestras vidas, entonces solo pueden bautizarse aquellos que fueron salvos, ¿sí? Aquellos que entregaron sus corazones a Dios, aquellos que reconocieron que estaban muertos en sus pecados y se acercaron a Jesús y le dijeron: perdóname mis pecados, reconozco que soy pecador, dame una nueva vida. Y el Señor Jesús los lavó con su sangre y los hizo hijos de Dios. Así que, ¿quiénes deben bautizarse? Solamente aquellos que están seguros de ser salvos, de ser hijos de Dios. Porque ¿cómo podemos nosotros recordar algo que nunca pasó en nosotros? ¿Sí? Es algo lógico. Aquellos que se arrepienten verdaderamente de sus pecados y confiesan que Jesús es su Salvador y su Señor, son aquellos que pueden bautizarse. Marcos 16 dice, esto lo dijo Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la condición para bautizarse? El haber creído en Jesús. ¿Sí? Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el bautismo nos salva? De ninguna manera, diría Pablo. De ninguna manera. Solamente el creer en Jesús es lo que nos salva de una condenación eterna, de estar para siempre lejos de Dios, de estar perdidos, como dice la palabra, en nuestra vana, pasada manera de vivir, ¿sí? Viciada de pecado, viciada de orgullo, viciada de vanagloria, de egoísmo, ¿sí? Solo el Señor nos puede salvar. Ahora, ¿por qué debo bautizarme? ¿Se han preguntado por qué debo bautizarme? Lo que tenemos que saber es lo siguiente. Primero, porque es una ordenanza establecida por Cristo y un acto de obediencia. ¿Sí? Jesús mandó a que todo aquel que en Él cree sea su discípulo y se bautice. Es un mandato de Jesús. Dice Marcos 16, 15, 16. Y les dijo Jesús a sus discípulos, ¿no es cierto? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto lo hemos dicho recién, ¿sí? En Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id, es el mismo pasaje en otro evangelio, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea que el nacer una nueva vida, el convertirnos a Cristo,
va automáticamente seguido de este acto de identificación con el Señor, que quiere decir de manera visible lo que pasó en nuestros corazones, y es además un compromiso de fidelidad al Señor. Algunos ejemplos. Cuando comenzó la iglesia, el bautismo se practicaba. Por ejemplo, en Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos 22:16 vemos que el apóstol Pablo inmediatamente se convirtió, se bautizó. Era muy importante este acto del bautismo. Luego de la predicación a 5.000 personas de Pedro, donde todos se convirtieron, ¿sabe qué hizo la gente? Se bautizó. Todos se bautizaron. Este acto del bautismo es muy importante para el cristiano. Es muy importante. ¿Sí? Y es muy importante para el Señor también. Y lo vamos a ver. Otra de las razones por que debo bautizarme es porque Cristo, a través del bautismo, nos lleva a recordar que es necesario morir permanentemente al pecado para vivir a una nueva vida. Cuando nosotros vamos a pecar, recordamos, yo me recuerdo ese día que me metí a una pileta, a un río, a un lugar donde había agua. Recuerdo que ese día yo públicamente le dije a todos los que estaban en ese lugar que eso que estaba haciendo era algo visible de lo que había pasado en mi vida. Había muerto a mi vieja vida y había resucitado a una nueva vida. Y ahora yo me comprometía a serle fiel al Señor. Entonces, el bautismo nos ayuda a recordar, y después vamos a ver que esto se une con la cena del Señor, ¿sí? Que van relacionados a que ya no puedo vivir la vida que yo quiero. No puedo hacer lo que yo quiero. No puedo volverme atrás. El bautismo para un cristiano no debe tomarse como una cosa ligera. ¿Por qué nosotros nos bautizamos de grande? Porque es un acto consciente lo que estamos haciendo. Es un acto consciente y voluntario de decir: yo ahora me la juego por Jesús. Yo ahora voy a seguir fiel a Jesús. Me arrepiento de mi vieja vida llena de pecado y yo ahora voy a servir a Jesús y voy a vivir solamente para Él. En la antigüedad, los primeros cristianos que se bautizaban, ¿saben qué pasaba con ellos? Los mataban. Porque estaban, de alguna forma, o mejor dicho, estaban diciéndoles, por ejemplo, en el tiempo del Imperio Romano, que el emperador no era su Dios, que no merecía adoración como ese emperador que haría. Ellos decían: mira, no me importa quién sos, mi rey es Jesús, y lo mataban. ¿Sí? Esto pasaba con los cristianos en el primer siglo. Los judíos que se convertían al cristianismo estaban de alguna forma quedando como rebeldes delante de sus conciudadanos. Estaban renegando de esa religión que ellos tenían y estaban diciendo: yo ahora reconozco a Jesús como mi único Señor. ¿Y saben qué? Los desechaban, los perseguían y los mataban. Estos cristianos verdaderamente se la jugaban por Jesús. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Yo escuché a alguien que decía: no existe un verdadero cristiano que no quiera bautizarse. Reflexionamos en lo que estuvimos diciendo. Es imposible que alguien que realmente ha creído que Jesús es su Señor y Salvador y le ha dicho: te quiero ser fiel, no quiera bautizarse. Ahora, existirán personas que se han convencido de que eran salvas, pero que nunca fueron salvas. Hay personas que no se quieren comprometer con Jesús. Y esto nos llama la atención. ¿Serán salvas realmente estas personas? Yo he conocido cristianos de años que no querían bautizarse, porque no querían comprometerse con Jesús. Pero ¿realmente habrán sido salvas estas personas? Yo creo que no.
Si te comprometieras a ir a Dios, debes saber que Él espera que le des el 100% de tu vida, así como Él dio el 100% de su vida. Te pongo un ejemplo. Cuando yo me casé, ¿sí? Cuando yo conocí a Eliana y nos fuimos a casar al registro civil aún en la iglesia, nos comprometimos el 100% de fidelidad, el 100% de compañerismo, el 100% de amor, el 100% de entrega, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo a Eliana el día del casamiento: mira, Eliana, yo te amo con todo el corazón, pero te prometo el 50% de mi fidelidad? ¿Sí? Te prometo el 10% de mi amor. Ella me hubiera dicho: mira, ¿para qué te quieres casar conmigo? O el 100% o nada. Y mi amor se demostró, y su amor se demuestra conmigo, en que ella me ama y me lo demuestra con actos, me lo demuestra con su compañerismo, con su amor, con su fidelidad, y yo se lo demuestro a ella. Así se demuestra que hubo un verdadero compromiso, ¿sí? Yo calculo que si ella me decía eso, o yo le decía eso a ella, uno de los dos se levantaba y se iba. De la misma manera, no existe un cristiano que se convierta y que diga: mira, yo no me voy a bautizar porque tengo miedo, no quiero comprometerme realmente con Dios. Jesús, te amo el 50%, lo demás lo guardo para ver si aparece algo mejor. ¿Qué diría Jesús? ¿No diría lo mismo que le dirías a tu esposa: mira, si es así, acá se termina todo? Cuando nosotros nos convertimos, Jesús da su vida por nosotros al 100%, se entrega al 100%, y nosotros le decimos: Jesús, te amo, gracias por tu salvación, pero mira, hasta acá llega mi amor. ¿Cómo se siente Jesús cuando no nos queremos bautizar? Cuando no nos queremos identificar con Él. Porque el bautismo también es un acto de identificación, de decir: yo de ahora en más voy a ser fiel a Jesús. ¿Cómo se siente Él? Es lo mismo que pasaría si a mi señora la saco para hacer el shopping y cuando vienen mis compañeros de trabajo le meto un empujón para que no la vean porque me da vergüenza. O en mi casamiento no quería que vayan gente porque ya tenía pensado divorciarme porque no sé si la amaba. Bueno, yo te digo una cosa: el bautismo es un acto de identificación con Jesús. Recordás lo que Él hizo por vos, pero también es un acto que demuestra tu fidelidad y tu compromiso hacia Jesús. Y te habilita a saber para qué. Para que pases a formar parte de la comunión con otros hijos de Dios, con otros hermanos que estuvieron dispuestos a jugársela por Jesús. Y aún te da la posibilidad de servir al Señor. ¿Sí? Es bueno que nosotros antes de bautizarnos pensemos realmente si estamos dispuestos a jugárnosla por Jesús. Si estamos dispuestos el domingo que viene, después de habernos bautizado, a ir a la iglesia. Si estamos dispuestos a prepararnos para predicarle a otro el evangelio. Si estamos dispuestos, ahora si no estás dispuesto, lo más probable que no seas salvo. Porque aquel que conoce a Jesús, es imposible que quede igual a como llegó. Es imposible. Es imposible. Yo te desafío que si todavía no te has bautizado, lo hagas, pero lo hagas convencido de lo que estás haciendo. No es cosa ligera el bautismo. El bautismo quiere decir que vos te la vas a jugar por Jesús. De mi corazón te doy el control, consume todo mi